Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. A ver, el señor, licenciado, doctor, profesor Chueque Estrella les va a dar clases. Pero papá, ¿por qué te metiste al salón? ¿Dónde está el maestro Longaniza? ¿No andabas huyendo de los del Banco Azteca? Calla, hijo. A ver. Todos ustedes son vecinos y amigos de la cuadra. Calla, gordo, solo vinimos porque dijiste que habría refrescos. Ah, sí, ya sé que son golleteros. Pero que creen, no hay refrescos. Hay agua de suco de melón con totis de limón. Están en aquella mesa. Bueno, a los que quedaron. Como resultado de esta pandemia, hay muchas agencias de cobranza, las cuales están haciendo su agosto para estafar, robar, humillar y embargar al más desvalido. Las empresas de crédito venden carteras vencidas, y luego los abogadillos intimidan o inician juicios para embargar al más desprotegido. Es momento de actuar con eficacia. Es verdad. A mi abuelita la tienen cansada de llamar a todas horas por 1,000 pesos que pidió prestados. Ella ya les pagó más de 1,000 pesos, y aún dicen que debe otros 2,000 de puros intereses. Mi hijo me hizo que sacara un celular. Se le perdió al mes. Pero ahora van unos changos con moto a la casa. Me amenazan con embargarme y me acosan a todas horas y me persiguen cuando salgo al mercado. Bueno. Masas oprimidas, deudores del mundo. Uníos. Cálmate. Carlos Marx de 3 pesos. Los cite aquí, a este centro del saber, para platicarles sus derechos en defensa mercantil y sus derechos como deudores, y cómo manejar mejor sus créditos. Toda esta información está apegada al derecho mexicano. Me asesoró un abogado. Les vengo a platicar qué pueden hacer en contra de las agencias de cobranza, y contra los usureros y aquellos que usan cobranza extrajudicial abusiva. Hasta que vas a hacer algo bueno. Así hasta te perdono el tinaco que me robaste. Qué bueno, porque lo usamos para rodarlo por una bajada. Nada más para ver qué pasaba. La ciencia no espera a nadie. Bien. Vamos a iniciar, pongan mucha atención, y tomen lápiz y cuaderno. Usted también en su casita. Ahora un borracho banquetero nos va a dar clases. ¿Hasta dónde hemos llegado? Las instituciones bancarias y tiendas de crédito cada vez desarrollan formas más crueles de cobrar. En México, no solo cometen el delito de usura, sino que son violentos, groseros y déspotas. Las casas de cobranza privadas presumen sus embargos, y los licenciadillos sin escrúpulos se prestan a abusar del pueblo. Con la pandemia, estos canijos no se tocan el corazón. Al contrario, andan presumiendo que se metieron a una casa a embargar una bicicleta o un sillón viejo y un colchón orinado. Es hora de que el pueblo despierte y se organice. Mi hijo se enfermó de COVID. No pudo trabajar, gastamos mucho dinero para curarlo. Pero falleció, nos dejó con una gran deuda. Y ahora no solo estamos tristes, sino que no tenemos dinero y los cobradores nos acosan. Esa es una historia que se repite millones de veces por todo México. Güey. Tú le debes a Coppel, a Electra, al señor de la tiendita, hasta al niño de las paletas. Sí, pero el PRI robó más. Bueno. Vamos a empezar con este foro de deudores. Usted. La burra. ¿Qué le pasa? La licencia que posee no es válida para este ordenador. ¿Perdón? ¿Qué? Pues, quisiera saber por qué nos cobran tanto. ¿Por qué son tan abusivos? Claro que sí. Empecemos por el meollo del asunto. Por la raíz del problema. En México, en derecho civil y mercantil, existen dos tipos de interés. El interés legal y el interés pactado o convencional. En los créditos privados, impera el interés convenido. ¿Cómo es eso, señor Don Chuec? Explíquenos. El interés legal es el interés que fija el presupuesto federal y el Banco de México. Este interés es del 9% al año. Mientras que, el interés convencional o pactado es el que los bancos, casas de crédito, financieras y prestamistas pacten con los deudores. Es un interés que no está regulado por el gobierno. No entiendo. Señor doctor, profesor, Patricio Estrella. Si yo te presto 1,000 pesos, el interés legal es de 100 pesitos.
Sin embargo, poniendo de ejemplo a Banco Azteca, la tasa de interés que firmas con ellos es del 52%. O sea que en un año no me debes 100 pesos, sino que me debes 520 pesotes. Más los intereses moratorios, que suman casi otros 1000 pesos. Duplicando la deuda. Ahora la burger. Están que te botan de pendejos. Así es. Además, en los contratos de las financieras pueden establecer cláusulas abusivas, donde si te retrasas con un pago te aplican un interés moratorio como penalización, el cual ronda el 90%, o sea que de 1000 pesos debes 900 de interés. Imagina que te atrasas, cuando pides un crédito personal de 10.000 pesos. Terminas pagando más de 50.000 si te atrasas. Oiga, pero esos son intereses sobre intereses. ¿Que no están prohibidos? Así es. Amigo cabeza de chayote. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Oiga, profe. Pero, ¿qué es el costo anual total? Qué buena pregunta. Cuando se va a contratar una tarjeta de crédito, o un crédito, o se va a sacar algo fiado, lo que debes de fijarte es en dos cosas. La tasa de interés que ya platicamos. Esta debe ser la más baja posible y que no te apliquen intereses moratorios. ¿Y el costo anual total? El costo anual total es la suma de todos los gastos de un crédito. De una casa, de un carro, de un préstamo personal o de una tarjeta de crédito. Es un costo comparativo entre las distintas ofertas de créditos entre empresas. Es una herramienta que te sirve como usuario de créditos, con la finalidad de hacer comparativas y elegir el que más te convenga. Es una forma de competir entre ellos. Por ejemplo, Coppel tiene el 80%, Bancomer maneja el 102%, mientras que Banco Azteca tiene un costo anual total del 227%. Básicamente, te la dejan caer todititita. Así es, y sin besitos o invitarte a cenar un pozolito. Por eso hay que fijarse en la tasa de interés. Mientras más baja es la tasa de interés, y más bajo el costo anual es más conveniente. Porque de esa manera aseguras que podrás pagar sin problemas, y mientras menos clientes las empresas mejoran sus ofertas de crédito. Entre menos burros más solotes. ¡Qué abusones! Sí. Mientras más alta es la tasa de interés, y el costo anual, más difícil es pagar un crédito cuando te atrasas. Por ello es más fácil que caigas en morosidad, y te quieran embargar o asustar los cobradores. Es el cuento de nunca acabar. Eso le pasa a mi mamá. Ha pagado más de 3.000 pesos por una lavadora que no costaba ni 1.200 nueva. Todavía la sigue debiendo. Oiga, profe. Entonces, además de la tasa de interés y el costo anual total, ¿en qué otra cosa debemos fijarnos antes de firmar un contrato o pagaré? Hay un detalle muy importante. Si bien es verdad que esos contratos constituyen un pagaré, hay una cláusula que suelen tener y que deben evitar. ¿Cuál es esa, profe? Que generalmente, los contratos mercantiles o de condominios tienen una sede para pleitos que no está en su ciudad, y eso haría que, en caso de una transa o inconformidad, tengan que acudir a la sede, o emplazarla y demandar por medio de un tribunal, lo cual dilata más las aclaraciones. Por ejemplo, en la renta de condominios, es común que la sede esté en la Ciudad de México y ustedes viven en Querétaro. Si el vendedor está en su ciudad, el tribunal o la sede para aclaraciones y pleitos deben ser en la misma ciudad. Si no es así, mejor sigan buscando. Por eso, es importante leer con atención los contratos, y pedir que se nos explique lo que no entendamos antes de firmar. Miren. Es común observar cómo los actuarios y los abogados de casas de cobranza entran en hogares a señalar un sillón viejo, una televisión rota y un colchón orinado, y lo presumen en vídeos y fotos para hacerse publicidad y decir que ellos pueden embargar a los deudores. ¡Qué abusones! Ni porque andan igual o más muertos de hambre que nosotros. El mayor problema no solo es la ignorancia de las personas que firman sin leer o conocer, sino el abuso tanto de las agencias de cobranza como de las empresas de crédito que suben los intereses convencionales entre 50 al 100% del interés legal. Por eso resulta imposible pagar esas deudas. O no existen créditos decentes como en otros países. Pero íbamos a hablar de cobradores abusones, profesor Chuek. Claro. Para allá vamos. Profe Chuek, ¿es verdad que puedo ir preso si le debo a Coppel o a un banco? No. Mi estimado melón con patas. Uno de los principales elementos de nuestra Constitución
una de las más bellas y hermosas del mundo. Es el párrafo final del artículo 17. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Esas 10 palabritas, que parece que no tienen significado y que muchos quisieran borrar, imponen un enorme candado. A diferencia de algunos países del mundo, el mexicano, a diferencia del Banco de Lepanto, no irá a la cárcel si no puede pagar una deuda puramente civil. Por más amenazas que hagan los cobradores de Banco Azteca, Electra o Coppel. Vaya, Tacubaya. Háblenos más de esa constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las más completas que existen en todo el mundo. A diferencia de otras constituciones, a partir del año 2011 deja de tener garantías individuales, y las cambia por derechos humanos. Entre esos derechos se establece que toda persona que entre al país, adquiere la protección de sus derechos humanos, y todas las autoridades deben respetar y promoverlos. O sea que los migrantes tienen los mismos derechos que nosotros. Así es. Solo no tienen derechos políticos o electorales. Pero sí gozan de los primeros 31 artículos de la Constitución. Sin importar la raza, credo o nacionalidad. Además, la Constitución se complementa con todos los tratados internacionales existentes. Nuestra Constitución impone el principio pro persona. Si existe un tratado internacional que proteja más tus derechos humanos, la Constitución privilegia a esa ley antes que la legislación nacional, incluida la legislación mercantil o el Código Civil. Eso como nos ayuda a todos los deudores, que no podemos pagar por estar desempleados. Por ejemplo, el Pacto de San José, un tratado internacional, señala en su artículo 21 que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. México forma parte de ese pacto, y la usura es una forma de explotación. Por tanto, la Constitución obliga a los jueces a abrogar intereses por usura. ¿Esto qué quiere decir, profe Chuek? Miren, esto es muy importante. Muchas veces, las casas de crédito como Coppel, Banco Azteca y las financieras entregan cantidades de créditos con intereses inflados, sin verificar la capacidad de pago del deudor. Así, llega el momento en el cual las personas se declaran como incobrables o morosas. Como tú, que nunca me pagaste los tamales y la olla de champurrado. Bueno, sí. Pero el caso es que cuando eso ocurre, las empresas de crédito reúnen un montón de deudores y sus pagarés. A veces también adjuntan las negativas de pago, las visitas de los cobradores y el registro de llamadas sin contestar como pruebas. Todo eso se los exige la aseguradora o sus clientes de cartera. ¿Qué es un pagaré, profesor? El pagaré es un instrumento el cual contiene una promesa de pago de tu parte, y se puede transferir, endosar o vender. Una de las características principales es que no caducan. Incluso, desde el derecho romano se acostumbra a que las deudas se heredan. Una característica especial del pagaré es que tiene aparejada la ejecución. ¿Eso qué significa? Que forma una prueba preconstituida para iniciar un juicio mercantil. Sea oral o sea ejecutivo, dependiendo la cuantía. O sea, en español. Que solo se debe presentar el pagaré, contrato, póliza o documento firmado y reconocido por el deudor como prueba de una deuda, para que un pagaré sea válido. Solo requiere la época, el lugar de pago, lugar y fecha, a quien debe pagarse, la firma de quien se obliga y la palabra debo y pagaré, no importando si está escrito en un papel de tortillas. Esto significa que el solo pagaré exige el cumplimiento de la promesa y da forma al juicio mercantil. ¿Y cuál es la utilidad del pagaré, profesor? Cuando las casas de crédito no pueden cobrar, simplemente cobran su deuda con un seguro que les paga un tercero. Luego venden ese conjunto de pagarés y pruebas de no pago en forma de cartera vencida. ¿Qué es la cartera vencida? Es un conjunto de pagarés, o promesas de crédito, que se pueden vender entre privados. Cuando las empresas de crédito saben que eres moroso, venden las carteras vencidas. Los privados o las agencias de cobranza que se dedican a la usura y la extorsión, las compran baratas a las empresas de crédito, para ver si pueden cobrar completo, o cobrar partes del mismo. También las empresas contratan agencias de cobranza para que recuperen esa cartera vencida. El gran negocio es que las venden muy baratas y en lotes. 50 carteras con 500,000 pesos de deudas. En unos 2,000 pesos. O sea que Coppel puede vender mi deuda.
Así es común que vendan carteras vencidas a despachos de cobranza. Pero te deben notificar cuando venden la deuda. Si no lo hacen puedes anular la deuda mediante Profeco o Conducef. Ay, profe. ¿Pero eso qué tiene que ver con la cobranza abusiva? Existen empresas de abogadillos vividores, que lucran única y exclusivamente de sangrar a pequeños deudores, a los cuales la empresa les vende la cartera vencida. Luego estos usan la intimidación, amenazas y hasta los tribunales para extorsionar y asustar personas. Entonces es legal que hagan eso. Siempre que me notifiquen o avisen del traspaso. Sí. Es perfectamente legal. Sin embargo, cobrar intereses sobre intereses, o intereses excesivos, se denomina usura en México, y está prohibida tanto por la Constitución, como por los tratados internacionales. Bajo la premisa de que está prohibida la explotación del hombre por el hombre. Aun si existiera un pacto, contrato, o el interés convenido. Es como negociar la esclavitud de una persona. Cuando eso existe se le llama fraude por usura, y es un delito. Como en Pepe el Toro y la usurera, recuerdo que antes las prestamistas de la colonia te prestaban 100 pesos. Pero tenías que pagarles 300 pesos al final. Explíquenos más sobre ese delito, profe. El Código Penal Federal, en su artículo 387, tipifica que el fraude por usura existe cuando al que valiéndose de la ignorancia, o de las malas condiciones económicas, o el estado de necesidad de una persona, abuse de ella con intereses altísimos, por medio de contratos o convenios, en los cuales se estipulen réditos, o lucros superiores a los usuales en el mercado. Imaginen que sacan un crédito para evitar que muera un familiar y pagar una cirugía mayor. Eso pasó con mi pobre marido. Es una tragedia. Pero a los meses de no poder pagarlo, los demandan para embargar la casa, y les quitan todo lo que tengan. Eso es a todas luces injusto. Lo peor es que es una película que ocurre millones de veces en todo el mundo. ¿Cómo es posible que abusen de esa forma de nosotros, sin que la autoridad haga algo, profe? Les explico. Es común que las personas saquen un crédito, o préstamo personal en financieras o bancos. Sin embargo, lo que ocurre es que estas tasas de interés, además de altísimas, tienen intereses moratorios. Cuando te atrasas por enfermedad, desempleo o cualquier causa, la deuda crece, y sigue creciendo, duplicando o triplicando la suerte principal del crédito o préstamo. ¿Qué es la suerte principal, gordo leguleyo? La suerte principal es el dinero en efectivo que realmente le debes a una tienda o institución de crédito. Si debemos 500 pesos de suerte principal, pero con intereses moratorios y gastos suma 1500. La suerte principal sigue siendo 500 pesitos. Oiga, profe. ¿Cuál es la diferencia entre un aval y una referencia? Muy buena pregunta. La diferencia está en el alcance o responsabilidad que tienen uno y otro. Una referencia le sirve a la institución de crédito o banco para que te ubiquen, o para saber que eres una persona de confianza. Son referencias aquellos que te dan una carta de recomendación, tus amigos que tienen buen crédito con la tienda o una persona conocida. Es alguien que hablará bien de ti ante un banco o financiera. ¿Y los avales? Hoy en día, casi no se utilizan los avales. Sin embargo, se debe tener cuidado cuando alguien nos quiere pedir firma como aval. Porque el aval es un deudor solidario. ¿Eso qué quiere decir? Cuando firmas como aval, estás aceptando la responsabilidad de la deuda por un tercero. Cuando ese tercero no puede pagar, o cae en morosidad, el acreedor o casa de cobranza no solo puede cobrarle al deudor, sino a ti que firmas como aval, y en un juicio mercantil. También puede ser embargado. El aval garantiza en todo o en parte el pago de un título de crédito, un pagaré o un crédito con una tienda. Entonces, al aval sí le pueden cobrar, pero no a las referencias. Así es. Es común que le quieran cobrar a las referencias, pero eso solo ocurre cuando firmas como aval. A una referencia no deben molestarla para nada, ni realizarle labor de cobranza extrajudicial. Doctor Profesor Patricio Estrella, a mi abuelita le llaman 2 agentes de cobranza y son muy agresivos. Hasta le dicen que aunque se muera, van y la sacan del panteón para que pague. Ella hasta llora y se preocupa por lo que le dicen. Eso es cobranza ilegítima. Está penado en muchos estados del país y deben denunciar.
puesto que los cobradores no pueden usar amenazas para cobrar, realizar intimidación, y deben realizar cobranza de forma respetuosa, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Digo, usted me colgó, su hija también me cuelga de tal palo tal astilla, ¿verdad, señora? Usted también le debe a todo el mundo. Usted educó a Nancy, ¿no? Usted la hizo una deudora. ¿Pero por qué ocurre esto, profesor? ¿Por qué actúan como perros? Es fácil. Mientras más agresivos y molestos sean, creen que les pagarán más rápido. Les explico. Muchas veces, los abogadillos se amparan diciendo que las personas firman contratos donde aceptan el interés convencional y los intereses moratorios. Sin embargo, un juez mercantil tiene por obligación rebajar los intereses convenidos al interés legal, dejando el crédito casi en la suerte principal para pagar. Por eso nunca demandan y suelen proceder con amenazas. Qué interesante. Háblenos más de esos jueces. Pongan mucha atención. Muchos se preguntan por qué los cobradores, o Copel y Electra, no demandan o por qué no se van a juicio mercantil, por un crédito de 5.000 pesos. Las casas de crédito, bancos e instituciones crediticias, saben muy bien que un juicio, a pesar de ser oral y barato, no les garantiza que se pagará el crédito o la suerte principal. Mucho menos los intereses que generan por usura. Por eso, lo único que hacen es contratar casas de cobranzas groseras o amenazantes, o vender su deuda. ¿Pero por qué no demandan, profe? Cuando llega una demanda mercantil a un juzgado, el juez debe de realizar de forma oficiosa el análisis de la usura. Si no la realiza, se le solicita por oficio, sea en la defensa o mediante un incidente. Si no obedece, se realiza un amparo indirecto para exigirle que lo haga. ¿De qué se trata la usura? Explíquenos. La usura es la práctica que consiste en cobrar intereses muy altos por un préstamo o un crédito. Antes se cobraban intereses sobre intereses. Ahora se sigue haciendo, pero se le llama interés moratorio. La usura es delito federal, y cada estado la persigue en sus códigos penales. ¿Y cómo se rebaja el interés, profe Schweck? El análisis de usura oficioso, o a petición, es la base de una buena defensa mercantil. Se busca bajar el interés convenido al interés legal. Así, en una deuda de 5.000 pesos, elevada a 30.000 por interés moratorio, o una tasa de interés muy alta, el juez falla a favor del deudor, ordenando que el deudor pague solo lo debido. Pero ¿qué tal que mi acreedor no quiere aceptar el pago que ordena el juez? En este caso, el deudor puede consignar su pago. ¿Qué es la consignación del pago, profe? Cuando las agencias de cobranza no quieren recibir el pago, el deudor puede consignar el pago directamente en el juzgado del distrito. Si la casa de cobranza demanda nuevamente, el juzgado le contesta diciéndole que hay un pago consignado. Por eso, las casas de cobranza no demandan por medio de juicios orales. Pierden su ganancia, y el tribunal les quita todo el poder. En los juzgados de distrito de cada estado de México, existe un formato para consignar el pago de la suerte principal. Además, para que exista un juicio oral, el Código de Comercio ordena que el monto de la suerte principal sea mayor a 2.400 pesos, pero no sobrepase los 7.700 pesos. Oiga, profe, ¿es verdad que pueden embargar mi salario? Es muy buena pregunta. Miren, tienen que tener mucho cuidado con un juicio mercantil. Porque a partir de la reforma, ya no solo se puede secuestrar un porcentaje del salario de los trabajadores, para el pago del derecho de alimentos en familiar, sino para el pago de deudas puramente civiles y mercantiles. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora el juez, no solo te va a quitar dinero para la pensión alimenticia, sino que te puede quitar un porcentaje del 10 al 30% de tu salario en caso de ser deudor, y no cumplir con tus obligaciones. Por eso es importante la defensa mercantil, y saber contratar buenos créditos. Changos. Así es, changos marangos. Todas estas reformas salen a la luz por exigencias de las casas de crédito y bancos. La idea es crear competitividad y mejores créditos, al garantizar el pago de lo debido. Sin embargo, las empresas de crédito no dejan de inflar sus tasas de interés, y ni la Conducef, ni la Profeco, intervienen a favor del deudor. La Profeco es la institución más inútil que existe, en relación a pleitos mercantiles o contratos viciados. Profe, yo soy deudora de vales. Pero ahora con la pandemia no he podido pagar. Porque la neni que me vendió, dice que los intereses suben y suben.
Así que subieron mi foto a una página de Facebook de deudores. ¿Esto es legal? Tanto la Constitución, en el artículo 16, dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, mientras que la Ley de Protección de Datos Personales en manos de terceros señala, en su artículo 67, que se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales, con un fin de lucro, difunda o publique por cualquier medio los datos personales. Esto quiere decir que no es legal exhibir a las personas como deudores. Y quien puede ir a la cárcel son ellos por exhibir públicamente a quien adquiere deudas civiles o mercantiles. ¿Qué podemos hacer los deudores contra los abogadillos, profe? Bueno, vamos a analizar la defensa mercantil, para que comprendan en qué momento se encuentran sus situaciones como deudores. Sí, profe. Tiene toda nuestra atención. Supongamos que, antes de la pandemia, estaban trabajando normalmente, pero los mandaron a encerrarse a todos. Perdieron su trabajo, se enfermaron de COVID, o un familiar falleció. Entonces se quedaron sin dinero, y sin poder pagar el crédito o lo que sacaron. Eso me pasa a mí. Parece que está describiendo mi vida. Eso le pasa a todo el mundo. Las personas se quedan sin empleo, se enferman o son ancianos y demás. Las casas de crédito a veces entienden la situación, y muchas veces por eso pasan casos a quita, negocian la deuda, o venden la cartera vencida, sin hacer mucho escándalo. Pero, ¿cómo podemos protegernos de un embargo, profe? Ay, no, qué pena con las vecinas. ¿Quieren que les platique cómo es un embargo? Sí, profe. Por favor. Primero, hay que comprender que un embargo no es la pérdida material de las cosas. Un embargo es una forma que tienen las casas de crédito para asegurar lo que les debes. Si pasado el embargo, inicias una nulidad de notificación, y te reponen el juicio. Puedes pedir que te rebajen la suerte principal al interés legal. Después de esto, consignas el pago y te deben regresar tus cosas en la puerta de tu casa. También si pagas deben de hacerlo. Aunque generalmente el embargo precautorio consiste únicamente en ir a tu casa a observar y señalar qué bienes muebles pueden servir para liquidar tu deuda. Para las empresas es peor embargar de forma física, porque es necesario almacenar los objetos embargados, mientras dura el juicio mercantil y aparece la cantidad líquida con la que se rematarán tus cosas para cubrir el pago. Incluso si sobrara dinero, te lo deben regresar. O si dañan tus bienes embargados, te los deben de pagar o reponer. Pero qué pena que nos quiten un sillón sucio, o una lavadora vieja, y todavía lo presuman en Facebook. Así es. Andan muy hambreados los despachos de cobranza que realizan compra de cartera vencida, o realizan cobranza extrajudicial. Lo peor es que los embargos son muy escandalosos. Porque si no les abres la puerta, quieren tumbar el domicilio, o llevan cerrajeros y un policía. ¡Qué injusticia, profe! Lo peor es que hay abogadillos que graban y suben los vídeos del embargo a YouTube, o toman fotos y las suben al Facebook, para atemorizar a las personas. Pero por eso existen buenos licenciados mercenarios, que estudian en universidad pública, para proteger al desvalido. Oiga, profe. Tengo miedo de que inicien un juicio mercantil en mi contra. No puedo dormir en la noche. Pero no he conseguido trabajo. Tengo miedo. Como ya lo platicamos. Cuando una casa de crédito, mediante amenazas o licenciadillos exige el pago, ellos pueden perder más de lo que ganan, puesto que al realizar el análisis de la usura, se quedan sin los intereses. De 30.000 pesos el deudor solo paga 8.500 y se les acaba la ganancia. Además, los juicios orales mercantiles, que son los más rápidos y baratos, solo pueden iniciarse cuando hay una suerte principal mayor a 2.400 pesos. Y que no sobrepase los 8.500 pesos. Es la nueva ley. Mientras que el ejecutivo mercantil es de mayor cuantía. Por eso no hay que asustarse. Solo preocuparse por trabajar para pagar. Algún día. Entonces, el juez debe de rebajar los intereses al monto legal si encuentra usura. Porque del interés legal y el convenido existen miles de pesos en diferencia. Oiga, profe. A mi casa llegó un tipo vestido de camisa manga larga y corbata de 20 pesos, me trae una fotocopia mal hecha.
en donde entre otras cosas, me amenaza de asistir a mi casa con un policía y 2 actuarios, para ejecutar un embargo, por deber 500 pesos en una conocida tienda de ropa y motos itálica. En este caso, cuando se presenten changos sin educación a tu hogar, molesten a deshoras, o lo hagan con papeles falsos, debes llamar al 911 y pedir a la patrulla. Es verdad que en un juicio mercantil se puede ejecutar una orden de embargo en los preparatorios al juicio. Pero, este proceso requiere de una serie de citaciones, avisos de juicio, su presencia en los juzgados, donde comparecerá del porqué de su negativa a pagar, y existirá una sentencia del juez. Estas personas están cometiendo fraude por simulación, y se les puede levantar una denuncia con los mismos oficiales de policía por el delito de usurpación de funciones del orden público, robo, amenazas y demás. Oiga, profe. El primo de un amigo estudia Derecho, afirma que solo cuando se debe más de 1 millón de pesos me pueden hacer un juicio mercantil por deudas. No es verdad. Con los juicios orales en materia mercantil, se puede seguir un proceso por una deuda de entre 2.400 a 8.500 pesos. A su vez, se le puede ejecutar un embargo precautorio en cuanto se le presentan al juez las pruebas de que se ha realizado la cobranza sin éxito. Sin embargo, se debe llevar a cabo un proceso donde usted sea notificado y vencido durante el mismo. Aún así puede ampararse durante el juicio, iniciar incidentes, y ampararse después de que exista una sentencia. La clave está en una buena defensa mercantil. Oiga, maestro. A mi mamá la acosan cobradores a todas horas. Por teléfono, y vienen y le patean la puerta. Me amenazan y se quieren meter a mi domicilio a ver qué cosas tengo de valor. Quieren hacer una inspección ocular. El artículo 16 constitucional señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Cualquier intento de invasión a su hogar, propiedad, e incluso tranquilidad emocional y física, debe de ser denunciado por querella en la fiscalía. Incluso la policía puede iniciar la denuncia. Con la reforma del 2011, la Comisión de Derechos Humanos local tiene competencia para realizar una queja y recomendación al respecto de la cobranza ilegítima, siempre que ésta violente la estabilidad mental de las personas. Además, se acaba de introducir la reforma al Código Penal Federal sobre cobranza ilegítima. No puede ser llevada a cabo con violencia, engaños o en la noche. Oiga, maestro. A mi casa llegaron 2 tipos vestidos de saco y corbata, se hacían llamar licenciados. Se enojaron todavía más cuando les dije que me sacaran unos tamales del bote. Es recomendable que, cuando un licenciadillo de una institución crediticia, casa de crédito o tienda de ropa, muebles, o los rateros de Banco Azteca, se apersonen a nuestra puerta con argumentos legales, se les exija su cédula profesional. Si dicen que son actuarios, su credencial del Poder Judicial, y la orden firmada y sellada del juez. De lo contrario, están cayendo en 2 tipos penales o delitos: usurpación de funciones, y cobranza ilegítima. Y estos sí están penados con cárcel y multas. Esos tipos decían que iban a realizar una inspección judicial y una inspección ocular. Jaja. Son términos que se usan en el mundo del derecho. Pero se usan para otras cosas. La inspección ocular sirve para que el actuario tome fotos y evidencias que le sirvan al juez para saber que una situación o bien existe, y lo perciba mediante sus sentidos, mientras que la inspección judicial sirve para que el juez revise que los hechos, personas y bienes existen. Eso se lleva a cabo mediante la valoración de las pruebas recogidas en la inspección ocular. Para que existan estos términos o actos, los debe de ejecutar un actuario del juez mediante una diligencia. No un empleadillo de Banco Azteca. O un cobradorcillo. Si estos comienzan a tomar fotos para intimidarnos, deben llamar a la policía. Oiga, profe. ¿Pero quién puede realizar un embargo? ¿El mismo cobrador o el dueño de la tienda o sus licenciaditos? Muy buena pregunta. El embargo solo puede ser realizado por un ejecutor. Este debe de estar plenamente identificado con su credencial del Poder Judicial. Debes de exigirle que te muestre el oficio, que se identifique, y deberá estar acompañado del abogado de la tienda, el gerente, o del licenciadito que se dedica a comprar cartera vencida y realizar cobranza. Si el ejecutor se niega, se debe llamar a la policía. Si está acompañado por un policía, se debe llamar a la Guardia Nacional.
puesto que están cometiendo fraude por simulación. Esto es muy importante. El actuario nos debe explicar: 1. ¿Quién nos demanda? 2. ¿En dónde radica el asunto? ¿En qué tribunal? 3. La causa de la demanda. Es decir, la deuda. 4. Esto tiene que llevar el sello y firmas del juez. O sea que si se presenta la primera vez, ya puede entrar a la casa. No. Debe entregar un citatorio a la persona que se encuentre. O lo debe pegar en un lugar plenamente visible. Luego deberá presentarse al día siguiente hábil, o a los 3 días siguientes después de notificar y dejar por escrito la hora y fecha en que se presentará al domicilio. Una vez que regrese, si puede entrar al domicilio a realizar el embargo con vista de un vecino. Aunque, en los embargos precautorios del oral mercantil, solo se dedican a señalar cosas para el embargo. En ese caso se documentan las cosas con fotos, y se deja al mismo deudor como depositario. Eso es mentira, a veces se meten directamente. Sí. Porque realizan una simulación, en la cual firman los papeles ellos mismos sin testigos. Esto es común que ocurra en los barrios donde embargan una lavadora o un televisor. Aun cuando las personas no están para poder señalar los bienes para garantizar el adeudo. Solo abren la puerta con vista de un vecino. Aunque tampoco haya vecinos y también lo simulen. ¡Qué hijos de la chingada! Así es. Son unos perros. Con los juicios orales mercantiles, es más fácil que el juez les permita un embargo precautorio. Solo presentan como prueba las negativas de pago, las visitas sin convenio o los pagarés del deudor. El juez libera la orden muy rápidamente. Pero tanto actuario o ejecutor debe de respetar el proceso de notificación, y es muy común que se lo pasen por los huevos. Pero profe, ¿qué es un embargo precautorio? El embargo se divide en embargo precautorio y embargo ejecutivo. El embargo precautorio existe cuando se inicia un oral mercantil o un ejecutivo mercantil. Esto depende de la cuantía. Y hay riesgo de que se pierdan los bienes, los dilapiden o los oculten. Consiste en que el actuario llegará a un domicilio y no se llevará nada. Solamente entrará al domicilio a señalar bienes muebles e inmuebles que podrán ser embargados al terminar el juicio, y señalar una cantidad líquida. Que no es otra cosa que la cantidad total a pagar. Mientras que el embargo ejecutivo es el embargo en el cual sí se llevan los bienes para depositarlos en otro domicilio, y rematarlos porque ya existió un proceso en donde el deudor resultó vencido. Y se señala una cantidad líquida a pagar con el remate. Si sobra dinero del remate, se debe regresar al deudor. Oiga, pero eso lo hacen sin avisar. Solo llegan a las casas y avientan los papeles. Así es. Es común que los actuarios, e incluso los ejecutores, no notifiquen debidamente y lo hagan con un vecino o pegando los papeles en las puertas. Cuando esto ocurre se debe tener mucho cuidado. Porque puede sobrevenir un embargo. Pero hay que dejar en claro una cosa. El patrimonio familiar no puede ser embargado. ¿Qué cosas no se pueden llevar cuando embargan mi casa? Bueno. Por ejemplo, ropa, zapatos, refrigerador, lavadora, la cama, los ventiladores, todo lo que sea básico para vivir. Todas las herramientas para desempeñar un oficio o estudiar. Por ejemplo, si trabajas de repartidor o mandadero, no pueden llevarse la bicicleta, la moto, la mochila, la hielera, la estufa, los sartenes, los platos, o el carrito viejo si trabajas con él. ¿Y la computadora y el celular que sacamos? Es que lo usan para las clases y ya se pagó más de la mitad. No. Existe jurisprudencia que señala que, mientras dure la pandemia, no se pueden embargar computadoras, televisiones, tablets o teléfonos celulares. Porque son herramientas de estudio y comunicación. Pero sí pueden llevarse una consola de videojuegos, o cosas de lujo solamente. Pero profe, la consola puede no ser de quien están embargando. O puede que ni siquiera viva la persona que quieren embargar en ese domicilio. Si ocurre que se quieran llevar cosas que no son de la persona embargada. Por eso es importante conservar las facturas de las cosas, o los títulos de propiedad. Porque de esa forma, cuando quieran embargar, solo debemos demostrar la factura para expresar la tercería excluyente. ¿Eso con qué se come, profe? La tercería excluyente es una figura de la defensa del embargo. Sirve para demostrarle al ejecutor o al depositario de los bienes, que esas cosas nos pertenecen. Si no obedece se le puede denunciar por robo,
Cuando la persona embargada no habita el domicilio, se debe de demostrar que nosotros habitamos y no conocemos a la persona, o que ya no está. Esto se le debe explicar al actuario o ejecutor, y acudir rápidamente al juzgado que lleva el juicio para iniciar un incidente. O también podemos iniciar un juicio de amparo indirecto, con la intención de detener el embargo, o el allanamiento de nuestro hogar. La urgencia del hecho es suficiente para brincarnos la suplencia de la queja. Entonces no se pueden meter a mi casa a señalar bienes. Claro que no. El ejecutor no puede secuestrar bienes cuando se demuestra con recibos de agua, luz o teléfono y nuestra credencial que esa persona no habita el domicilio. En ese caso existe el allanamiento de morada y robo. ¿Y si no soy el deudor y no hay cosas para embargar? Entonces no me preocupo. Si debes de preocuparte y realizar una revocación, en caso de que sea materia fiscal o de Infonavit. O en caso de mercantil presentar tu defensa. Porque si el ejecutor quiere y realiza una simulación, aun cuando no sepas nada de él, pueden agregar un gravamen a tu propiedad, y cuando la quieras vender va a aparecer la deuda, o pueden sacar a remate el domicilio. Pero esos ya son asuntos más especializados. Pero ¿cómo podemos protegernos del embargo, si somos deudores y no tenemos con qué pagar, y apenas para comer? Pues, existen muchas formas de protegerse. Primeramente, cuando se debe pero no se tiene dinero. Debemos evitar que la casa de cobranza nos señale con negativa de pago. ¿Qué es eso? Simplemente es cuando los empleados de cobranza dicen que te niegas a pagar, puesto que desde ese momento pueden presentar esas pruebas para un juicio mercantil. Llamadas no contestadas, o los oficios que el cobrador deja en tu puerta. Por eso es importante contestar las llamadas o las visitas de los cobradores. Aunque solo pueden llamar o visitarte de forma amable y en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A mi mamá la amenazan de muerte. La persiguen en la calle, y la queman en Facebook los mismos cobradores, profesor. Eso es cobranza ilegítima. Es un delito que se persigue por denuncia ante la patrulla, o al 911. O una querella en la fiscalía local. Explíquenos qué es eso, profe. El artículo 284 bis. De nuestro Código Penal Federal. Señala, se sancionará, de 1 a 4 años de prisión y multa de 50.000 a 300.000 pesos, a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. Esto es amenazando, insultando, cometiendo atropellos o violentando los derechos de las personas. Ustedes son deudores, no son delincuentes. ¿Qué es la cobranza extrajudicial? La cobranza extrajudicial es toda aquella cobranza que roza en lo ilegítimo. Amenazas, insultos, cartas con intentos de embargos. La cobranza extrajudicial puede ser amable y respetuosa. En ciertos horarios y sin insultar o denigrar a las personas. A mí me dan ganas de llorar, se me quita el hambre porque son bien groseros. Gritan, me amenazan, me insultan, me gritan deudora y estafadora en redes sociales. El mismo artículo señala que, si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad. ¿Cómo es eso, profe? Es común que los cobradores o empleadillos se hagan pasar por licenciados ante las personas. O que lleven oficios de notificaciones de embargo, realizadas por ellos mismos en donde dice que te van a embargar, y todos mal escritos. Esto lo hacen porque se dedican a comprar cartera vencida. O son contratados por empresas para extorsionar a los deudores. Esos papeles me llegan a mi profe. Esos papeles le llegan a todos. Sin embargo, las personas no se fijan que carecen de valor legal. Porque no tienen sellos de un tribunal. O carecen de firmas del juez. O que la papelería de embargo o de juicios debe ser entregada por un actuario que te notifica que existe un juicio mercantil. Esos papeles sirven para prender el boilero o el brasero. ¿Y qué se debe hacer, profe? En estos casos, se debe hablar con la agencia de cobranza. Mientras que si se trata de cobradores que van a nuestra casa se debe llamar a la policía, y cuando acudan se debe levantar una denuncia con los mismos agentes. El Código Nacional de Procedimientos Penales los obliga. También, si están usando papelería donde aleguen embargos, o se hacen llamar licenciados, se debe llamar a la patrulla y denunciarlos por usurpación de funciones. ¿Qué es la usurpación de funciones? Cuando un cobrador con primaria trunca, se hace pasar por licenciado. O cuando un licenciado de despacho de cobranza se hace pasar por notificador de embargo o ejecutor de embargo, y se quiere meter a nuestra casa a ver qué bienes tenemos o señalar que se va a llevar el carro.
o cuando se hace pasar por funcionario o licenciado para obtener un beneficio. Por eso se debe exigir su cédula o credencial, además de los oficios firmados y sellados por el juez. Oiga, profe, ¿y qué medios de defensa tenemos los deudores? Muy buena pregunta. Vamos por partes, desde los más simples hasta los especializados. Sí, profe. Ayúdenos por favor. Empecemos por la negociación. Miren, cuando se tiene una deuda y no se puede pagar por los intereses altísimos, la primera opción que tenemos no es escondernos de nuestros acreedores. En este caso, existen despachos de personas que no son licenciados en Derecho, que llevan a cabo una negociación, como los foros de deudores de tarjetas de crédito o la defensa del deudor. Estos despachos cobran una comisión del 5% de lo que se negocie. Hay instituciones como Banco Azteca que no rebajan nada. Malditos perros. Así es. Pero hay otras que te rebajan hasta el 50% de tu deuda, con tal de que la saldes y puedas seguir utilizando tu crédito. Este procedimiento para las casas de crédito se llama quita. ¿Qué es la quita, profe? La quita consiste en negociar el pago rebajando los intereses, con tal de que realices el pago de la suerte principal. Ustedes solo deben de ir a las casas de crédito o las tiendas y hablar con el gerente o encargado de cobranza, y decirles que quieren realizar una quita, y establecer un plan de pagos para reestructurar su deuda y obtener esos beneficios, sin necesidad de un intermediario. Mi hermano fue. Pero le dijeron que no. Que si no pagaba se iban al embargo. Eso es mentira, son simples amenazas. A pesar de que existe el embargo por cualquier cantidad, solo conviene cuando se debe más de 20,000 pesos de suerte principal. Generalmente, cuando hay muchos adeudos de menos de 4,000 pesos. La institución vende esas carteras a los abogadillos de despachos de cobranza, los cuales actúan como buitres en descampado. Lo importante es que a pesar de no tener dinero, no corten la comunicación con el despacho de cobranza o con la tienda. Oiga, profe, ¿pero qué pasa con el buro de crédito? Te explico. El buro de crédito se lo inventaron las mismas empresas para cruzar información y datos sobre tu comportamiento como deudor. Es una forma de evaluar si puedes adquirir un préstamo hipotecario o financiar un auto, o si tienes una buena calificación como usuario de créditos. Es como el Facebook de malas pagas y las nenis. Ándale. Más o menos. Sin embargo, es totalmente ilegal que las empresas se crucen tu información personal, o que compartan esa información en manos de terceros. Es un invento de ellos mismos, que atenta contra los derechos económicos, sociales y culturales del hombre, en el Pacto de San José. En español, por favor. Que puedes exigir que esa información sea borrada por medio de la Conducef, o por medio de la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Pero qué hay de la defensa mercantil, profe? Muy buena pregunta. Miren, a partir de que las personas no pagan. Como tú, maldito deudor. Págame mis tamales. Sí. Como yo, porque me quedé sin trabajo por la pandemia. Las casas de cobranza, los cobradores, los abogados e incluso los jueces están liberando más rápido las órdenes de embargo. Ay, no. Esto se debe a que son jueces que tienen amistad con las casas de crédito, o con los abogados que compran cartera vencida. De manera que se realiza directamente ante el juez una demanda de embargo precautorio. Por eso es importante que contesten las llamadas o las visitas y no les pongan negativa de pago. Porque ellos adjuntan en la demanda las visitas y comentarios de los cobradores. Desde ese momento sale el auto de embargo. Pero a mí no me notificaron, y me quisieron embargar, profe. Pero no tenía nada que se pudieran llevar. Más bien mi primo los corrió a balazos. Eso es porque los actuarios no hacen su trabajo apegados a la ley. Es común que en lugar de notificar personalmente, lo hagan por estrados o con un vecino. Pero como nadie los obliga a decir que en verdad fueron, se inventan el nombre, y pegan junto a la orden de notificación el embargo, y el acta de embargo. Incluso el ejecutor se presenta con los 3 oficios y los llena a mano, y luego se meten todos a la casa con un cerrajero. Eso es un abuso. Eso es una cochinada, profe. Así es, y ocurre no solo en materia mercantil, sino en fiscal y civil. Los notificadores y ejecutores saben que las personas no van a pagar un licenciado para defenderse. Por eso hacen lo que les da la gana.
Incluso el Código Civil señala que aquel notificador o ejecutor que no emplace correctamente, puede enfrentar multas y varios años en prisión, puesto que cae en el delito de allanamiento de morada y despojo. ¿Y qué se puede hacer cuando no me notifican? ¿O tiran el papel y me doy cuenta después, profe? En este caso, se debe anular el proceso del juicio porque existe una notificación mal realizada. Esto se persigue en un incidente llamado nulidad de notificación. ¿Qué es la nulidad de notificación, profe? En materia civil, fiscal, familiar y mercantil, es común que los notificadores, actuarios y ejecutores, notifiquen con las patas, peguen los papeles en la puerta o los arrojen o dejen en la barda. Es por ello que el incidente de nulidad es el medio por excelencia en la defensa mercantil. Tanto a los actuarios como a los ejecutores, se les puede aplicar una multa, o una separación de su trabajo por realizar una notificación con las patas. O realizar una simulación de notificación, y que ésta se compruebe. ¿Y cómo se utiliza, profe? Depende del caso. Se debe accionar un amparo indirecto, en contra de quien nos está demandando, puesto que es necesario que se interrumpan los actos y acciones, y se reponga el juicio mercantil. Para ello se debe recurrir a un despacho de una facultad de derecho pública. O se debe recurrir a la Defensoría Pública de su estado. El amparo indirecto sirve para que se rinda el informe justificado, y saber en qué tribunal radica la demanda. Se hace por medio del amparo indirecto, cuando no sabemos quién nos demanda, porque nunca se nos emplazó a un juicio. Si sabemos quién nos emplazó y el juzgado, se debe promover una nulidad de notificación en dicho juzgado, para reponer el procedimiento con una defensa adecuada. Pero, ¿cuál es la utilidad de reponer un proceso, profe? Reponer el proceso significa reiniciar un procedimiento o juicio mercantil viciado. En este caso, es muy útil porque existe jurisprudencia que ordena que la revisión de oficio de los intereses por usura se realice antes de que salga a la sentencia del juicio o se ejecute el embargo. Por tanto, si se repone el juicio, se rebajan los intereses de la suerte principal. Por eso en la defensa mercantil es clave el juicio de amparo o el incidente de nulidad de notificación. ¿Qué es el juicio de amparo, profe? Amparito Arosamena. El juicio de amparo es un medio de control constitucional. Se utiliza para abrogar actos, leyes y procedimientos viciados, cuando se vulneran los derechos humanos. En este caso se está vulnerando su derecho a un debido proceso, establecido en el artículo 16 constitucional. Es uno de los más importantes. Dice lo siguiente: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es una lástima que como mexicanos no conozcamos nuestra constitución. Así es. También, el artículo 14 establece un candado ante estos perros y abusivos. Cuando se entabla una demanda de amparo o una queja en el tribunal que está llevando el embargo. También se debe señalar el artículo 14 constitucional, que es el que nos da a todos los mexicanos la garantía de audiencia. ¿Qué dice ese artículo? Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Queda claro que, si no fuimos notificados, no podemos defendernos, y por tanto el embargo es a todas luces improcedente. Puesto que debo ser escuchado por un juez para saber las razones de por qué no pago. Además de ser vencido en el mismo juicio. Pero, el problema es que los juzgados están muy lejos de nuestro rancho, profe. Muchas veces nos damos cuenta cuando quieren embargar a una viejita que vive sola y no trabaja. Como ya dijimos, el embargo de bienes es muy escandaloso y ofensivo. Más cuando las personas están en estado de indefensión. Como personas que no saben leer, ancianos o analfabetas funcionales. ¿Y qué podemos hacer, profe? Pues, primero que nada, si debemos no escondernos de nuestros acreedores. Debo no niego, pago no tengo. Tenemos que hablar y negociar. Cuando estas personas se pongan salvajes. O incluso cuando lleguen con el abogado, el ejecutor, la policía y el cerrajero y cargadores. Solo hay una solución. Los verguíamos. Casi, pero no. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que hay un poder supremo en el país. ¿Y cuál es ese, profe? ¿Los abogados? Casi. Pero no.
El artículo 39 de la Constitución dice que el poder y la supremacía del país recaen en el pueblo, y es para el mismo pueblo. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para beneficio de este. Esto significa una sola cosa. Que, cuando ustedes vean que alguien quiere ser embargado, deben unirse para detener un embargo. Más cuando se trata de una persona desvalida. Luego, cuando se calmen las cosas, deben buscar un lic en derecho o una defensoría pública que asesore a los deudores ante el embargo. Eso es ilegal, profe. Nos pueden llevar a la cárcel por interrumpir el embargo. No. Eso es unirse como pueblo. No hay fuerza pública que pueda luchar contra el pueblo organizado. La policía no puede ni debe de actuar en contra de personas que se opongan de forma pacífica en contra de un embargo. Más cuando las personas son pobres, desválidos o ancianos. Aquí es donde les pregunto yo a ustedes. Si le argumentas a un policía que el proceso de embargo es incorrecto, ¿cuál es su obligación de actuar? Pues nada. Porque la policía te está extorsionando. No. En este caso, el policía debe de promover los derechos humanos. Está obligado por la Constitución. Ah, chinga. ¿Cómo está eso? Sí. El artículo 1, párrafo 3 de la Constitución. Dice a la letra: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto significa que, si estamos siendo violentados en los derechos humanos establecidos en el artículo 14 y 16, el policía debe de protegernos, para que no suframos de un embargo de bienes, y un menoscabo en nuestro patrimonio cuando el proceso no está apegado al derecho. Esta es la policía. Señor Chuek, usted está rodeado por andar alevestando al pueblo. Se le acusa de incitar al levantamiento social, enseñar defensa mercantil y de comunista. No tiene salida. Se encuentra rodeado. Vamos por usted. Un momentito. Voy al baño. Piensa, pues, piensa. ¿Cómo vas a escapar de esto? ¿Qué es eso? Hasta la vista, perros. Y recuerden, la defensa mercantil es clave para que la situación de la cobranza en México cambie, y puedan obtener créditos decentes y competentes en el mercado. Atrápenme si pueden, perros. Así Chuek huyó de la policía. Dicen que va de pueblo en pueblo alebrestando vecinos y huyendo de los cobradores en moto, a bordo de su fiel amiga. Finalmente venció a Coppel, a Electra, a las financieras abusonas y a todos los cobradores a los que enfrentó. Ahora vive en el pantano y se dedica a ser feliz. Muchas gracias por escuchar este audio. Espero les sea de mucha ayuda y pueda servirle para argumentarle a los cobradores abusivos. Hasta pronto, y ya sabe, estamos en contacto. Somebody once told me the world is gonna roll me.